Bienvenidas. Hoy presentaremos un análisis titulado La función del Estado en el reconocimiento y protección de derechos sociales, el caso del derecho a la educación superior. Este está realizado por Laura Fernanda Díaz y Claudia Jimena Costa Gualdrón, ambos estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima. Este trabajo se desarrolla en el marco de la asignatura Política y Gobierno y tiene como objetivo reflexionar críticamente sobre el papel que cumple el Estado colombiano y en especial las universidades públicas en la garantía efectiva del derecho a la educación superior, tomando como caso de estudio nuestra propia institución, la Universidad del Tolima. En Colombia, la Constitución Política de 1991 marcó un cambio profundo en la manera de entender el papel del Estado. Anteriormente, el Estado se limitaba principalmente a reconocer derechos, pero desde que se estableció que somos un Estado social de derecho, quedó claro que no basta con reconocerlos en el papel. Ahora el Estado está en la obligación de garantizar que esos derechos realmente se cumplan en la vida cotidiana de todas las personas. Esto lo dice claramente el artículo 1, donde se define que el Estado debe intervenir activamente para corregir desigualdades y así llegar a asegurar condiciones reales para que los derechos sean accesibles para todos. Pues uno de esos derechos en específico es la educación, que es del que vamos a hablar el día de hoy, en el cual en el artículo 67 se nos recuerda que la educación es mucho más que un servicio, es un derecho fundamental y además cumple una función social, es decir, contribuye a la construcción de una sociedad más equitativa, participativa y claramente también democrática. Este mismo artículo también nos menciona algo muy importante y es que la educación debe ser gratuita en las instituciones del Estado y es responsabilidad del propio Estado garantizar que todas las personas tengan acceso a ella. Uno de los requisitos es que sea de calidad, que existan las condiciones necesarias para que los estudiantes puedan mantenerse y culminar sus estudios. En otras palabras, pues la educación no debe ser un privilegio ni un lujo, sino que viene siendo más bien un derecho que debe estar al alcance de absolutamente todos, sin importar nuestra situación económica, nuestro lugar de origen o el lugar. Bueno, ahora en cuanto a los fundamentos jurídicos del derecho a la educación, encontramos que el modelo de Estado social de derecho consagrado en el artículo 1 de la Constitución implica que el Estado debe intervenir activamente en la superación de desigualdades sociales. Ya no basta con reconocer derechos en la ley, sino que el Estado debe garantizar condiciones reales para su ejercicio. Además, en la Ley 30 de 1922, que es la que organiza el Servicio Público de la Educación Superior, retoma estos principios y establece que la educación superior es un servicio público inherente a la función social del Estado. Por otro lado, el artículo 3 señala que la educación debe permitir el desarrollo integral del ser humano, la convivencia pacífica y el acceso a la ciencia y también a la cultura. Además, la Corte Constitucional, en la sentencia T25 de 2004, afirma que el Estado debe adoptar medidas diferenciales y efectivas para proteger los derechos poblacionales, para defender los derechos de poblaciones vulnerables, eh, víctimas del conflicto y también en comunidades étnicas. Claro, la educación tiene que entrar a no ser un privilegio ni una promesa vacía, sino que debe funcionar y regir como un derecho exigible. El marco normativo y las políticas internas, vamos a encontrar que a nivel de políticas públicas la educación superior ha sido objeto de reformas. Una de ellas ha sido la matrícula cero, la cual va dirigida con la finalidad de reducir las barreras económicas para el ingreso de los estudiantes a la universidad. Sin embargo, el problema central no está solo en el acceso. Por eso el artículo 67 de la Constitución habla también de la calidad y la permanencia, elementos que requieren una inversión continua y focalizada. Para ello, la ley 715 de 2001 exige que los municipios estén certificados para recibir recursos del sistema general de participaciones, lo que limita el acceso a apoyos en muchas zonas rurales. En el caso específico de nuestro campus universitario, la Universidad del Tolima, existen normas como el Estatuto General y el Estatuto Estudiantil,
que aunque reconocen derechos fundamentales como el bienestar, el acceso a los servicios institucionales y la equidad, no obstante, los estudiantes entrevistados, que fueron Fernando y Kevin, nos manifiestan que estos derechos no siempre se cumplen. Ahora me gustaría compartirles un testimonio que es especialmente revelador y a su vez doloroso. Kevin Corredor es un estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Ciencias Sociales, la modalidad presencial, y en este momento está ejecutando el cargo de representante estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Educación. Él nos comparte que desde su experiencia y liderazgo visibiliza varias de las fallas estructurales que persisten dentro del campus universitario, a pesar del discurso de equidad e inclusión que encontramos en esta institución. Él empieza señalando algo que parece contradictorio. Nos menciona que aunque existen cupos diferenciales para comunidades étnicas, personas con discapacidad o víctimas del conflicto armado, estos cupos a la final terminan generando como una especie de competencia interna entre las personas que ya han sido históricamente excluidas. Aquí me gustaría citar sus palabras y nos dice: si en el programa hay 42 cupos, se dan 2 cupos para comunidad indígena, entonces no compiten con todos los aspirantes, sino entre ellos mismos. Eso los lleva a preferir presentarse como aspirantes regulares, pero tampoco pueden. Lo que nos está mostrando Kevin aquí es que la universidad, al establecer unos cupos tan limitados y separados, está fomentando de alguna manera una lógica de competencia entre los mismos sectores que deberían ser protegidos. Así que se contradice por completo el enfoque diferencial y el principio de justicia social que viene promoviendo el Estado Social de Derecho. Y pues la reflexión de Kevin también va mucho más allá, ya que él también cuestiona la falta de garantías reales para los estudiantes que vienen de regiones apartadas del país, como lo son el Bajo Calima o el Caribe colombiano. Muchos de estos jóvenes sí logran acceder a un cupo universitario, pero cuando llegan a la ciudad de Ibagué es donde se enfrentan a un abandono institucional total, ya que ellos no tienen o no cuentan con un apoyo para su traslado, tampoco con un alojamiento ni una alimentación, y mucho menos vienen a contar con un acompañamiento emocional o en un caso tal académico. Y aquí es donde viene lo más fuerte del relato de Kevin, y es que él nos cuenta que un estudiante indígena que ingresó a la carrera de medicina, un logro muy significativo, hay que resaltar. Sin embargo, pues este joven no tenía con qué comer, no tenía dispositivos tecnológicos ni un espacio digno para estudiar, tampoco recibió acompañamiento emocional o psicosocial. Así que esa falta de atención y apoyo lo lleva a una depresión severa, la cual termina en un lamentable suicidio. Bueno, en este punto vamos a contextualizarlo sobre la entrevista que le realizamos al representante estudiantil de Ingeniería en Agroecología del Instituto a Distancia de acá de la Universidad del Tolima, donde nos habló de 3 puntos diversos frente a las garantías que se están dando para la permanencia dentro de la universidad después del acceso a la misma. Entonces, lo primero que planteaba era que muchas de las personas foráneas que se iban de su territorio, ya fueran para ingresar a un programa a distancia o presencial, no retornaban a sus pueblos en vista de que muchas de estas profesiones no aplican en estos territorios. Entonces, pues esto sería el punto primordial que ve afectado por lo menos el territorio de Santa Isabel Tolima, que es la parte de donde viene este chico y pues de la que está hablando puntualmente. Aparte, habla de que el gobierno no se preocupa por establecer unas garantías para la permanencia, ya que pues en un principio sí se realizaron reformas para poder tener acceso a la educación de manera gratuita, pero digamos que no se tuvo en cuenta todo lo que viene detrás de, después del acceso a la universidad, de el venir a las clases, el poder acceder al servicio del restaurante y todo lo que implica la permanencia en la ciudad y en la universidad. Aparte, también mencionaba que los municipios no estaban certificados en educación y eso hacía que no hubiera un rubro específico que se destinara para pues este derecho. Entonces, ¿qué mencionaba? Que este rubro lo que hacía era repartirse en diferentes entidades y personas involucradas con el conflicto.
tocar el hecho de que hay una ausencia de planificación para las movilidades como lo es el IDEAT, que es nuestro programa a distancia, ¿no? Entonces, pues especialmente tener en cuenta cuáles son los cortes de horarios que tienen ellos, que son 3 cortes, de 7 de la mañana a 10 de la mañana, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 5 de la tarde, mientras que el servicio del restaurante se presta desde las 11:30 de la mañana, cosa que ellos a la 1 de la tarde que salen de su segunda clase, pues puede que ya no haya mucho almuerzo y se supone que la prioridad es para estos chicos. Los sábados, que son los días que mayoritariamente vienen a ver clases las personas de distancia, tienen prioridad los chicos de presencial, ya que estos empiezan a almorzar desde las 11:30 y tienen mayor cantidad de almuerzos destinados para este día. Aparte, hay unos retrasos en la entrega de ayudas, como lo mencionábamos con anterioridad. Muchos de los recursos que se les entregaban a los chicos foráneos llegan ya cuando finaliza el semestre. Y por otro lado, hay una inclusión segregada de los grupos étnicos que ingresan aquí a la universidad, ya que los ponen a competir entre ellos mismos para poder ingresar en una categoría especial. Entonces ahí es donde uno se cuestiona, ¿es mejor ingresar como una persona normal o como parte de este grupo étnico? La Universidad del Tolima representa un caso ejemplar para evidenciar cómo la existencia de marcos normativos no garantiza por sí sola el cumplimiento efectivo del derecho a la educación. A pesar de contar con políticas de gratuidad y cupos diferenciales, la falta de articulación entre las normas y su aplicación limita su impacto. Cabe resaltar que para la realización de este ensayo nos basamos en el Estatuto Estudiantil, en el artículo 2, donde mencionaba los procesos de admisión y cuáles son las categorías que hay que cumplir para poder acceder a la misma. El artículo 6, que habla ya del proceso de matrícula después de poder superado el proceso de admisión, y por último el artículo 9, que es donde ya nos establece cuáles son las normativas que dicen cuál es la pérdida de calidad del estudiante. Como conclusión, podemos decir que aunque el derecho a la educación superior está reconocido normativamente en la Constitución de 1991 y en múltiples documentos institucionales como este estatuto, la práctica revela una realidad contradictoria: la gratuidad de la matrícula y la existencia de cupos diferenciales y el reconocimiento del principio de equidad son avances importantes, pero insuficientes si no vienen acompañados de mecanismos eficaces para su implementación. Como lo evidenciamos ya en las entrevistas de nuestros compañeros representantes, ellos continúan enfrentando barreras económicas, territoriales, técnicas y culturales que limitan su permanencia en el sistema educativo. El derecho, aunque garantizado en el papel, no se vive con dignidad. Todas las afirmaciones que sustentan este trabajo están basadas en documentos normativos oficiales como la Constitución Política de 1991, la Ley 30 de 1992, la Ley General de Educación, la Ley 715, así como en distintas sentencias claves que nos brinda la Corte Constitucional. Por otro lado, también utilizamos los estatutos institucionales de la Universidad del Tolima y, por supuesto, distintos testimonios directos de estudiantes que viven directamente con estas problemáticas.